Interesante el sueño que este copero tuvo. Y el tema para esta mañana le he llamado ¿a cuál vid perteneces? Después de leer este pasaje y ver claramente el sueño de este copero, me llamó poderosamente la atención varias cosas en estos poquitos versículos. Pero el punto principal que yo veo es que cada uno de nosotros sepamos y tengamos la seguridad de entender a cuál vid perteneces. Pues este hombre, no siendo un hebreo, menciona tantas cosas clave en estos 3 versículos que a mí me abrieron los ojos. Este copero nos habla de una vid verdadera. Y también yo puedo observar que la Biblia, la palabra de Dios, habla de 2 vides, tan solamente. 2 vides. Pero el copero habla de la vid. Qué interesante. La Biblia habla de la vid falsa, pero también la Biblia habla de la vid verdadera. Por eso me nace la idea de hacer la pregunta, ¿a cuál vid perteneces tú? ¿A la falsa o a la verdadera? Pero cada uno de nosotros pertenecemos a una de las 2 vides. En primer lugar, en esta mañana vamos a considerar a la vid falsa, la del diablo. La del diablo. Si tienen sus Biblias, les ruego por favor ir al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Y vamos a dejar en esta mañana que la Escritura, la palabra de Dios, una vez más nos hable con claridad. Deuteronomio, capítulo 32. Observemos. Aquí en este capítulo 32 de Deuteronomio, Moisés hace un cántico maravilloso. Encontramos muchas personas cantaron en la Biblia. Y en sus cánticos decían verdades tan grandes que a veces nosotros no le damos importancia. Pero aquí en el capítulo 32, quiero que me acompañen a mirar en el versículo 32 lo siguiente. Estamos hablando de la vid. ¿A qué vid perteneces? Capítulo 32, versículo 32. Porque la vid, observen, porque la vid de Sodoma es la vid ¿de quién? De ellos. Observen, de ellos. Y de los campos de Gomorra. Las uvas, observen, de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen de la vid de ellos. 33. Observen, 33. Veneno de serpiente es su vino. ¿Por qué? Porque viene de esa vid. Veneno de serpiente es su vino. Y ponzoña, la misma palabra que sale arriba, en el versículo anterior, y ponzoña cruel de áspidez. Interesante. La Biblia dice aquí, en este versículo, en esta porción, nos habla Moisés de la vid de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que no son hijos de Dios. Ya vamos a llegar allá, ¿verdad?
esta vid de ellos está asociada, la vid falsa, con Sodoma y Gomorra, abiertamente lo dice. No solamente eso, dice que son uvas ponzoñosas. ¿Qué es ponzoña? Ponzoña es una sustancia en sí con cualidades nocivas a la salud. Vale decir que son destructivas a la vida. Esas uvas ponzoñosas hacen mal a la salud, ¿verdad? Dice la Biblia que son racimos muy amargos. Dice también que está asociada con veneno de serpientes. La uva de ellos, la vid de ellos. Y tiene que ver con el vino de ellos. Y concluye Moisés diciendo que son ponzoña, algo que hace mal para la salud, ponzoña cruel de áspides. ¿Qué son áspides? ¿Qué son? Serpientes. Áspides son serpientes. ¿Ahora van captando un poco más la idea? Bueno, si no la han captado, yo por la Biblia quiero que me sigan para que entiendan lo que el Señor puso en mi corazón. Proverbios capítulo 23, para entender la vid de ellos. Proverbios capítulo 23, por favor, en sus Biblias. Observemos, aquí en Proverbios capítulo 23, la escritura, la palabra del Señor es clara en decirnos desde el versículo 29 por cosa de contexto. Proverbios capítulo 23, versículo 29. Observemos. ¿Para quién será el ay? Este es un ay de dolor. Hay dos ay en la Biblia. El ay con H de haber y este ay de dolor. ¿Para quién el dolor? Sigue preguntando. ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y aquí viene la respuesta, versículo 30. Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura, el color. 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Por favor, el 32, donde yo quería llegar. 32. Mas al fin, ¿cómo? ¿Qué dice? Serpiente morderá. Lo mismo que dijo Moisés. ¿Y cómo? ¿Qué dice? Áspides. ¿Qué dice? Dará dolor. Como áspides. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Mire que del jugo de la vid que nos habla este hombre, el copero, saltamos al vino, saltamos a la serpiente, al áspid. Serpiente. ¡Qué interesante! Voy a mostrarle otra cosa más interesante aún. Si tienen su Biblia, Génesis, por favor en su Biblia, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. El Señor me mostró, no sé cuántas veces he pasado por este capítulo, pero no hay peor ciego que no quiere ver, dice un proverbio popular, ¿verdad? Y yo no había visto este versículo, con los ojos que lo vi para preparar este estudio, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 24, una cosa curiosa que me llamó poderosamente la atención. Dice 1:24 del Génesis. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. ¿Les llama a ustedes la atención el versículo? ¿Les llama la atención? Yo no sé cuántas veces lo leí, pero cuando estaba preparando este mensaje, este estudio, ¡pum!, se me encendió. Observen, hermano, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres
vivientes, en plural, de todo tipo de seres vivientes, produzca la tierra. Luego dice, coma, bestias, produzca todo tipo de bestias. Luego, ¿qué dice? ¿Por qué la nombra? Pregunto, ¿por qué la nombra? ¿Por qué dice serpientes? A lo demás, genérico. ¿Por qué? A la serpiente la nombra. Cosa curiosa. Y luego dice, y animales. Y no menciona ningún animal. Pero ¿por qué la serpiente es nombrada? Por su nombre. Interesante, ¿no? Yo encuentro brillante este versículo. La serpiente. ¿Qué serpiente? Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Ahora yo creo que me han entendido porque me llamó la atención el copero. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Qué más dice? La serpiente, ¿qué dice? Antigua. Voy a leer todo el versículo. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Termina ahí el versículo? Observen lo que continúa. El cual, ¿qué dice? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. ¿Con qué lo engaña? Recuerde que él es ángel de luz. Hay una cosa con la cual engaña. Con la vid falsa. Con la vid falsa. ¿Por qué serpiente antigua? ¿Saben cuál es la respuesta? Ya la vimos. ¿Cuál es la respuesta? Porque es el único animal primero mencionado en la Escritura. Es el primer animal mencionado por su nombre en la Escritura. Es antigua. La serpiente que engañó a Eva. Antes de engañar a Eva ya está mencionado en el capítulo 1 del libro de Génesis. Y veamos por favor, en segundo libro del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Y en el capítulo 11, observemos lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Versículo 3. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo es un engañador. Él tiene su vid falsa. El Señor puso en mi corazón a hablar de otro tema, quedarme en esta misma versión, de otro tema. Pero me no sé qué enseñarlo, lo estuve compartiendo en una iglesia y el pastor delante de todos los hermanos del instituto estaba inquieto. Yo lo veía que estaba inquieto y estaba inquieto hasta que levantó las manos y dijo, pastor, por favor no siga. Yo le dije, ni un problema, hermano. Yo le he pasado todo el manual antes, para que lo vean. Vea de qué voy a compartir. Y el tema era acerca del vino. La relación que hay con el vino y la sangre, y es el único fruto prohibido en la Biblia, ¿verdad? Y cuántas cosas. Y él estaba inquieto, hasta que le dije, ni un problema, pastor, no te preocupes, yo vengo de pasada, me salto el tema, hermano, disculpe, no voy a tocar este tema, porque no es mi responsabilidad, yo vengo a compartir, yo respeto a la iglesia local, respeto al pastor. El diablo es un engañador. Él tiene su vid falsa. Él tiene su vid falsa. ¿A cuál vid pertenece? ¿A la falsa, que es el diablo? ¿O a la verdadera, que es Cristo? ¿A cuál?
perteneces. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Observemos aquí algo grandioso. San Juan capítulo 15. ¿Han encontrado San Juan capítulo 15? San Juan capítulo 15. ¿Lo han encontrado, hermanos? Leámoslos todos juntos. 1, 2, 3. Muy bien. Hablando el Señor Jesucristo mismo aquí en este versículo, dijo el Señor Jesucristo, yo soy, ¿qué cosa? La vid verdadera. Mire, cualquier persona que dice, yo soy la vid verdadera, está reconociendo entonces que hay otra vid que no es verdadera y que es falsa. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué Cristo habrá dicho que Él es la vid verdadera? Porque ya vimos por la Biblia, no tengo más tiempo para mostrar una montonera de otros 2 versículos, ¿verdad? Pero tengo 45 minutos nada más. Porque hay otra vid que es falsa. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, versículo 2, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, sino permanecer en mí, en la vid, así tampoco vosotros no podréis, pero no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que la vid verdadera es Cristo. Y Él es la vid verdadera porque Él sabe que existe otra vid, la cual es falsa. Porque siempre en todo orden de cosas en la Escritura encontramos una dualidad. Lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, la vida, la muerte. El cielo, el infierno, el hombre, mujer. Siempre es en dos. Lo tercero no es de Dios. Dios no habla en tercero. El hombre está al cielo o al infierno. ¿Cree en Cristo o cree en el diablo? ¿Está vivo o está muerto? ¿Es frío o es caliente? ¿Es blanco o es negro? Pero las cosas casi no. Con Dios no hay casi. Es uno o el otro. Pero siempre Dios habla en ese término. La vid. Ahora, con esta mentalidad de la vid, volvamos por favor a nuestro pasaje que estamos estudiando, el copero, 40 del Génesis. Génesis 40. Por favor, volvamos a nuestro pasaje. Cristo entonces dijo, yo soy la vid verdadera, porque Él reconoce que hay otra vid, la cual es falsa, la del diablo, ¿verdad? Génesis 40, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía, ¿qué cosa? Observen el lenguaje. Observen el lenguaje. El copero le dice a José, yo soñaba que veía, ¿qué dice? Una vid. Interesante. No le dijo, yo soñaba que veía una viña. Noten el lenguaje, hermano, las palabras son extremadamente importantes en la Biblia, sino que le dice, yo veía una vid, una planta. Yo soñaba que veía a un Cristo, el verdadero. Que veía una vid. Versículo 10. Observen, versículo 10.
Y en, ¿qué dice? La vid. Y en la única vid verdadera. Y en la vid. Interesante el lenguaje de este hombre. Y en la vid. Cristo es. Y este copero me aclara más todavía que Cristo es la vid verdadera. La única verdadera en la tierra. La otra es falsa. ¿Verdad? El copero dijo, versículo 10, observen, y en la vid 3 sarmientos. Interesante. ¿Por qué no dijo 2? ¿Por qué no dijo 5? ¿Por qué no dijo 9? ¿Por qué no dijo 25? ¿Pero por qué se le ocurre decir que hay 3 sarmientos? ¿De qué estaba hablando? José sí se lo interpreta. Los 3 sarmientos, 3 días son. 3 días son. ¿3 días de qué? Bueno, la Biblia en el Nuevo Testamento me dice que la vid verdadera estuvo 3 días sepultado en la tierra. Eso estaba viendo el copero. El copero no estaba viendo una vid, una cepa, como dice el argentino, una parra, como decimos nosotros. Él estaba viendo a Cristo, visualizando a Cristo. Al tercer día, 3 sarmientos, le dice el hombre al Señor Jesucristo, quiero decir, a José le dice al copero. Estaba viendo la Santísima Trinidad, 3 sarmientos, al tercer día. Y dice luego en el versículo 10, y en la vid 3 sarmientos, y de ella como que, ¿qué es brotar? Aparecer. Ahora nosotros estamos en qué estación del año en nuestro país, en nuestra ciudad, quiero decir, en otoño. ¿Qué están pasando los árboles? Mi nieto llegó ayer a la casa y vio los árboles y le dijo, mamá, mira, los árboles están pelados, le dijo. En una semana quedaron pelados como yo los árboles. Y él quedó sorprendido. El jueves, viernes, ¿qué día? El jueves corrió tanto viento, llegamos por primera vez a mi casa porque tengo varios árboles. Bueno, me cortaron 3 de la calle. Y nunca había visto de los años que vivimos ahí, muchísimos años, una alfombra de hojas. Cuando llegamos tuvimos que barrer la casa de mi vecina, la casa de nosotros, la casa de otros vecinos, porque los árboles son míos. Pero cantidad de hojas sacamos. ¿Pero qué es brotar? Se me vayan para otro lado y me pierdan del lío. ¿Qué es lo que es brotar? Mire, 3 días, le dice, 3 sarmientos. ¿Y esos sarmientos como qué? ¿Qué estaba viendo el hombre? ¿Qué te estaba diciendo? ¿Qué te decía el copero a ti y a mí? ¿Qué le decía el copero en el sueño a José? ¿De qué está hablando? Si estamos hablando de la vid verdadera y estamos diciendo que Cristo es la vid verdadera, ¿qué era el brotar? La resurrección de Jesucristo, hermano mío. La resurrección de Jesucristo es exactamente como cuando, se me fue la palabra, el palo de Aarón, ¿cómo se llama? La vara de Aarón reverdeció. ¿Qué significa que la vara de Aarón reverdeció? Cuando tú estudias la Escritura, la palabra de Dios, te das cuenta que está hablando de resurrección. El brotar tiene que ver con resurrección. Los árboles, una vez que botan las hojas, están como muertos, como que no tienen vida, pero después viene el invierno, llueve y comienza a brotar y aparece la vida nuevamente. Y el ciclo de la vida. La vid que el hombre copero estaba viendo era nada más ni nada menos que Jesucristo, resucitado de entre los muertos. ¡Qué maravilloso lo que vemos aquí! La resurrección. Por eso es importante entender, hermano, que la Biblia, hermano, la palabra de Dios, cuando estudiamos las reglas de interpretación bíblica, nos damos cuenta que la Biblia está llena de cuadros que nos hablan
de Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso, el cristiano debe de estar completamente seguro de a qué vid pertenece. Porque hay dos, la falsa y la verdadera. Amigo, amiga, ¿estás seguro tú de pertenecer a esa vid verdadera que es Cristo? Observemos lo que nos dice en la Escritura a través del Señor en San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, por favor, en sus Biblias. Y en el versículo 24, San Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, dijo el Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Tiene tiempo presente. ¿Cuándo el hombre tiene vida eterna? En el momento que cree, no cuando esté muerto. No después de la muerte, sino desde el momento que cree, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. La semana antepasada estuvimos hablando del copero y el panadero. Los dos tuvieron un mismo sueño. Los dos eran 3 días. Los dos lo vieron con su oficio, ¿verdad? Pero los dos tuvieron un final diferente. Un final distinto. El copero dice la Biblia que vivió. Y el panadero al tercer día murió, tal y cual José se lo reveló. Tal y cual José le dijo. Es importante, mi amigo, mi amiga, que tú aprendas a creer lo que dice la Biblia. Porque la Biblia se cumple. José estaba para que la gente creyera la palabra de Dios. Nosotros como creyentes, el creyente tiene que estar tomado a la vid, tomado a Cristo, unido a Cristo. ¿Para qué? Como dice San Juan capítulo 15, versículo 5, para llevar mucho fruto. No solamente eso, en el versículo 8 dice para glorificar a Dios, San Juan 15, 8. Y también San Juan capítulo 15, versículo 8, para demostrar así que sois mis discípulos, dijo el Señor Jesucristo. Qué interesante. Interesante el tema de la vid. Volvamos a nuestro pasaje. ¿Cuál pasaje era? Génesis 40. Muy bien, muy bien. Vamos a Génesis 40. Otra cosa interesante que yo vi aquí que me llamó la atención. Versículo 40. Versículo 11, capítulo 40, versículo 11. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Qué interesante. Aquí este hombre está hablando de la copa. Voy a leer todo el versículo 11. 40, 11. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y la exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. ¿De qué está hablando el versículo 11? ¿Cuál es el tema del versículo 11? Hay un solo tema. ¿Cuál es? La copa. La copa. Sigamos. La copa. Noten que el hombre copero habla 3 veces en esta porción de la copa. Habla de una copa. Una. Pues la Biblia habla de una copa muchas veces. Muchísimo. Qué interesante aquí. Ahora, otra cosa interesante que dice el versículo, que el copero tenía la copa de Faraón en su mano, tomó las uvas
delante de Faraón, delante de toda la gente, del panadero y todos los oficiales de Faraón, que es el rey de Egipto, tomó la copa y en la copa, en la otra mano, exprimía las uvas. Y luego tomaba la copa inmediatamente y se la daba al Faraón y Faraón tomaba. Pregunta. ¿Qué tomó Faraón? Esa es la pregunta, ¿verdad? Yo me preguntaba, ¿verdad? Interesante. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Tienen que seguirme mirando la Biblia para que me entiendan. Hebreos 9, 22. ¿Y para dónde los quiero llevar, hermanos? Bíblicamente, se supone. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón. No hay pago. ¿Verdad? Amén. Ahora bien, el huerto en donde el Señor fue a orar antes de ir a la cruz para morir por nosotros, se llamaba, ¿saben cómo? Getsemaní. ¿Sabían eso? El huerto donde Jesús fue a orar por última vez antes de dar su vida por nosotros y le pidió a los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, que se quédense aquí un rato a orar conmigo, acompáñenme porque voy a orar y el diablo va a estar trabajando firmemente y yo voy un poco más allá y oro. Se llamaba Getsemaní. Ahora, ¿saben lo que significa la palabra Getsemaní? Prensa de aceite. Va a decir exprimir. Jesucristo ahí en el huerto y en la cruz fue exprimido hasta lo sumo que botó en la cruz hasta su última gota de sangre. El copero tenía una copa y exprimió las uvas. La Biblia habla mucho de la copa, mucho. Hubo una madre que fue a donde Jesús a decirle, Señor, te quiero hacer una petición antes de morir. Sí, dime nomás, mujer, yo quiero que cuando tú estés en tu reino, uno de mis hijos esté al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Imagínense. En esa escena Jesús le habla de la copa. De la copa. Qué interesante, hermano. La copa, tomando la copa. Les invito a ir, por favor, al libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y antes de que abramos 26 de Mateo, quiero mostrarles, ya que estamos en Hebreo, disculpen, un pasajito ahí en Hebreo, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Se me estaba yendo este versículo. Hebreos 9, 14. Dice en Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Cristo, Mateo capítulo 26. Aquí en Mateo capítulo 26, un pasaje muy conocido que siempre tenemos cena del Señor, lo usamos, porque aquí vamos a hablar de la cena del Señor. Mateo capítulo 26, desde el versículo 26, por favor. Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27. Y tomando, que dice, la copa. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre, observen los lenguajes, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo mismo que decía Hebreos 9:22, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de observen, no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muchas cosas hay encerradas en ese versículo. En primer lugar, tengo una pregunta. ¿Qué fue lo que tomó Jesús y los discípulos en esa cena del Señor? ¿Qué había en la copa? ¿Jugo de la uva? ¿O sangre? ¿O vino? ¿Qué había? Ojo, pestaña y ceja. 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Él está hablando de que va a ir a la muerte para derramar su sangre por nosotros. Pero lo que había en la copa era fruto de la vid. Es decir, jugo de la vid recién exprimido, sin fermentar, sin alcohol. Lo que la Biblia le llama el vino nuevo. Lo que bebieron en la boda donde el Señor Jesucristo fue en Caná de Galilea, capítulo 2 del libro de San Juan. ¿Verdad? Fruto de la vid. Pero noten la relación que hay con el fruto de la vid y la sangre, que en toda la Biblia lo hay y la gente no entiende. Hay muchas cosas interesantes allí. Ahora, ¿es una coincidencia? ¿Es una coincidencia, buena suerte o que mago o interesante el sueño del copero? No, hermanos. Ese sueño venía de parte de Dios. Algo quería enseñar el Señor a nosotros. Un cuadro maravilloso encontramos en el Antiguo Testamento. Un cuadro del sacrificio de Cristo por nosotros. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para remisión de los pecados, dijo el Señor Jesucristo. Y dijo el Señor Jesucristo en el versículo 29 que eso era fruto de la vid. Lo que Él bebió es fruto de la vid. Cristo nunca tomó vino. ¿Saben? Los borrachitos siempre saben que Jesucristo convirtió el agua en vino. Y siempre dicen, bueno, si Cristo inventó el vino. No, Señor, Cristo no inventó el vino. Él inventó la parra. Los hombres se le ocurrió hacer el vino, que es diferente. Así que el vino siempre en la Biblia está relacionado con la sangre. Siempre. Un ejemplo, 2 ejemplos le voy a mostrar. Tan solo 2, porque tengo que ir al Antiguo nada más. Génesis 49, observen. Génesis 49. ¿Quién está hablando en Génesis 49? Jacob, el padre de José, el personaje a quien estamos estudiando aquí en la Biblia, antes de morir. Génesis capítulo 49, maravilloso. Maravilloso lo que encontramos en la Biblia. Génesis capítulo 49 y en el versículo 11, por favor. Génesis 49, 11. Él llamó a sus hijos Jacob y los bendice a todos. Y a todos los hijos le dice algo. Versículo 11. Atando a la vid su pollino. ¿De quién está hablando aquí? ¿A quién le habla? Nada más ni nada menos que a Judá. ¿Y quién es Judá? ¿De dónde viene el Señor Jesucristo? ¿De qué tribu viene Jesucristo, hermano mío? Y está hablando a Judá. Miren lo que le dice a Judá. ¿Coincidencia? Oye, sí, muy buena suerte. 11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas. Sangre de uvas, ¿lo has visto alguna vez? Sangre de uvas, su manto. Qué interesante. Otro versículo, Deuteronomio
Moisés fue el que escribió el Génesis y vamos a ver qué habla Moisés de esto. Y Deuteronomio, por favor, en su Biblia, capítulo 32, en el Cántico de Moisés. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 42. Deuteronomio 32, versículo 42. Dice Moisés, vino Moisés y recitó todas estas palabras, perdón, es 42, estoy en el 44, nada que ver, estoy muy apurado. Dice 42, embriagaré de sangre mis saetas. Qué interesante, ¿le suena raro eso? ¿Cómo me voy a embriagar de sangre? Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne y en la sangre de los muertos, los cautivos y en la cabeza larga cabellera del enemigo. ¿Cómo una persona se va a embriagar de sangre? ¿Se puede? Claro que sí. Hay que leer el Apocalipsis y otras porciones más. La sangre en la Biblia está prohibida beberla. Como hay un solo fruto prohibido en toda la Biblia. El copero vivió, hermanos, porque vio la vid verdadera. Cogió las uvas, exprimió las uvas en la copa y las dio a Faraón y Faraón bebió. El copero vivió porque creyó a la respuesta del sueño que José le dio. Va a decir, creyó a la palabra de Dios. El copero comprobó que lo que José dijo era cierto y se cumplió. Al paso de los 2 años se vino a acordar de José. Cuando Faraón tiene un sueño, le cuenta a todos sus magos, nadie puede interpretar, y el copero dice, uy, ahora me di cuenta de mi error, yo fallé. Había en la cárcel un joven hebreo. El copero, el panadero y yo tuvimos un sueño, y este joven interpretó y fue tal cual él dijo. Y le cuenta al faraón. Faraón lo envía a buscar a José. El copero vivió. El panadero murió. 2 vides. Una vid que te da vida, otra vid que te da muerte. ¿A cuál vid perteneces tú en este momento, mi amigo? Este hombre creyó a la palabra de Dios por medio de José. Y para concluir, dice la Biblia en San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Y en el versículo 24. San Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, observen, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna, tiene vida eterna. Y no vendrá en el futuro a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa fue la gran diferencia del sueño en estos 2 oficiales de Faraón. Uno el panadero y el otro el copero. ¿A cuál vid perteneces? ¿Estás seguro tú en este momento de ser llamado un hijo de Dios? ¿Estás seguro si Cristo viene a buscar a su iglesia, tú te vas con Él? ¿Estás seguro que un día verás el rostro de Cristo? ¿Estás seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero? Oremos.